Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 140. Segunda Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. Salmo 139. San Lucas, capítulo 24, del versículo 36 al 53. Segunda Samuel, capítulo 11. A vuelta de año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías elitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, este se acostó con ella justamente después que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, este despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo. Y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate por hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente, David lo invitó a su mesa a comer y a tomar, y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche, se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla, luego déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David, y uno de ellos fue Urías elitita. Joab mandó a David noticias de las operaciones y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey todos los detalles de la batalla, a lo mejor el rey se va a enojar y te dirá: ¿por qué se acercaron a la ciudad? ¿No saben que les disparan desde lo alto de las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer que dejó caer sobre él una piedra de molino de lo alto de los muros de Tebes y así murió?
¿por qué se acercaron tanto a las murallas? Entonces tú sencillamente le responderás: tu servidor Urías elitita murió también. Partió el mensajero y a su arribo le transmitió a David todo el mensaje de Joab. David se enojó. Entonces el mensajero le respondió: esos hombres trataron de efectuar un ataque en contra nuestra. Hicieron una salida a descampado y nosotros los hicimos retroceder hasta la puerta de la ciudad. Pero entonces los arqueros dispararon desde lo alto de las murallas contra tus servidores. Murieron varios guardias del rey, y entre ellos estaba Urías elitita. David dijo al mensajero: dile a Joab que no se preocupe más por este asunto, porque la espada devora tanto aquí como acullá. Dile que refuerce su ataque contra la ciudad hasta que la destruya, que se mantenga firme. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él, y cuando se terminaron los días de duelo, David la mandó a buscar, la llevó a su casa, la tomó por mujer, y ella le dio un hijo. Pero lo que David había hecho le pareció pésimo a Yahvé. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Este fue y le dijo: había en una ciudad dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía mucho ganado, mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado, junto con sus hijos. Comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día el rico recibió a una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja por haber actuado así, sin ninguna compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, te di la casa de Israel y la de Judá, y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos, de matar por la espada a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías elitita para hacerla tu propia mujer. Esto dice Yahvé: haré que te sobrevenga la desgracia desde tu propia casa. Tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu prójimo, que se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré a cabo eso en presencia de todo Israel a pleno día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el hijo que te nació morirá. Natán regresó a su casa y Yahvé hirió al hijo que la mujer de Urías había dado a David, que cayó enfermo. David pidió a Dios por su hijo, se negaba a comer y cuando regresó a su casa dormía en el suelo.
Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara, pero se negaba y no ingirió ningún alimento con ellos. Al séptimo día, el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a comunicar la noticia, pues se decían: si cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no quería hacernos caso, ¿qué no hará ahora cuando le comuniquemos que el niño murió? David se dio cuenta de que los servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió entonces que el niño había muerto y dijo a sus servidores: ¿murió el niño? Le respondieron: sí, murió. Entonces David se levantó, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Entró en la casa de Yahvé, donde se postró. Luego regresó a su casa y pidió que le sirvieran algo y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué haces? Cuando el niño estaba vivo, ayunabas, llorabas, y ahora está muerto, te levantas y comes. Respondió: mientras el niño estaba aún con vida, ayunaba y llorabas, pues me decía: quién sabe, a lo mejor Yahvé tenga piedad de mí y sanará al niño. Pero ahora que está muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo acaso hacer que reviva en vez de que vuelva a mí? Seré yo más bien quien vaya donde él. David consoló a su mujer Betsabé, la fue a ver y se acostó con ella, quien concibió y dio a luz un niño al que le puso el nombre de Salomón. Yahvé amó a ese niño y mandó al profeta Natán, que lo llamó Yedidya, es decir, amado de Yahvé, por encargo suyo. Joab atacó Rabá de los amonitas y se apoderó de esa ciudad real. Después mandó mensajeros donde David para decirle: ataqué Rabá y me apoderé de la ciudad baja. Ya es tiempo de que congregues al resto del pueblo. Ven pues a acampar frente a la ciudad y apoderarte de ella. No vaya a ser que la tome yo y que le den mi nombre. Congregó pues David a todo el pueblo y salió rumbo a Rabá. Atacó la ciudad y se apoderó de ella. Le quitó al dios Milcom su corona que pesaba 1 talento de oro y que tenía engarzada una piedra preciosa, la que pronto lució en la cabeza de David. Se apoderó de un inmenso botín. Después desterró a todos los habitantes de la ciudad. Los condenó a trabajos forzados con el serrucho, la picota o el hacha, y los empleó en la fabricación de ladrillos. Así actuó David con todas las ciudades de los amonitas, y después regresó a Jerusalén con todo su ejército. Salmo 139. Señor, tú me examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso, ya esté caminando o en la cama, me escudriñas, eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante, y colocas tu mano sobre mí. Me supera ese prodigio de saber, son alturas que no puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, ahí también estás. Si le pido las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Si digo entonces que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí, mas para ti no son oscuras las tinieblas, ni la noche es luminosa como el día. Pues eres tú quien formó mis riñones, pues me tejió en el seno de mi madre.
Te doy gracias por tantas maravillas. Admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto, o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan, qué impresionante es su conjunto. Pormenorizarlos son más que las arenas, nunca terminaré de estar contigo. Ojalá, oh Dios, mataras al malvado y se alejarán de mí los sanguinarios. Arman maquinaciones en tu contra y no toman en cuenta tus declaraciones. Señor, no debo odiar a los que te odian y estar hastiado de los que te atacan. Con un odio perfecto yo los odio y para mí también son enemigos. Examíname, oh Dios, mira mi corazón. Ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. San Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu, pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos entonces le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios